Nadie paga impuestos simplemente porque le guste. De hecho, por eso se llaman impuestos, porque son una obligación. Cuando llega el cobrón de impuestos, si no pagamos, terminaremos cubriendo una sanción, quizás incluso la cárcel. Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en sociedad. Nos permiten tener acceso a ciertos servicios sociales como educación y quizás seguridad. Sin embargo, siempre tenemos la confianza de que todo el mundo pague impuestos, de que no se nos cobre nada más los impuestos a nosotros, a unos cuantos en la población. Pero en México el pago de impuestos es distinto que en el resto de los países con un verdadero Estado de Derecho. Para empezar, en México el 60% de la población vive en la economía informal y por lo tanto no paga impuestos. Pero además en México tenemos una clase política con individuos que se han enriquecido con el dinero de los impuestos y que además no pagan impuestos sobre los ingresos que obtienen de los impuestos. Ahí está el caso de la maestra Elba Ester Gordillo del Sindicato de Maestros, que se enriqueció con dinero de la SEP y que sin embargo nunca pagó los impuestos correspondientes. Lo curioso del caso es que, a pesar de que está comprobado el ingreso y el no pago de impuestos, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, hasta este momento no ha presentado una querella en contra de la maestra Gordillo por evasión fiscal. Manuel Molano, ¿tiene México un buen sistema fiscal? No, la realidad es que no, Sergio. Tenemos un sistema federalista que es federalista en el papel. Los estados y municipios prácticamente no recaudan, el gobierno federal se asume como gobierno central y no hace una labor realmente buena en el ejercicio del gasto público. En este sentido, nuestro sistema fiscal tiene muchísimas deficiencias. El gobierno de la República ha promovido una propuesta de reforma fiscal, pero en lugar de ser la reforma que uno hubiera soñado, que simplificara el sistema, que obligara a pagar a quienes hoy no lo hacen, que promoviera la inversión productiva, es una reforma que busca cobrar más a quienes ya pagan para financiar un mayor gasto de gobierno. ¿Qué opinas de la propuesta de reforma fiscal del gobierno de la República? Es una propuesta grande, ambiciosa, es una propuesta encaminada a resolver muchos de los problemas de costo de transacción que genera el sistema fiscal. Nuestro sistema fiscal es muy complejo, es muy difícil. Sin embargo, se queda corta en muchos aspectos. La seguridad social universal no lo es. Se queda corto en algunos aspectos como reducción de subsidios a cosas inútiles. Estoy pensando en subsidios a la gasolina, subsidios al campo. No hace una mejoría significativa en cómo gasta el gobierno, excepto en la centralización de nóminas de maestros y las compras del sector salud. Y ahí tenemos que ver cómo organizan eso para que no se preste a corrupción. La reforma del gobierno deja sin cobrar IVA a alimentos y medicinas, lo cual representa la mitad de la posible recaudación de este impuesto. Elimina deducciones importantes para la clase media, como las que se aplicaban a las colegiaturas, a las cuales también ahora se les cobrará IVA. Sube el IVA en las fronteras de 11 a 16%. Aumenta la tasa de impuesto a las personas físicas de 30 a 32%, mientras que deja la tasa en 30% para las empresas. Cobra un impuesto especial a los refrescos que hace que su carga fiscal, con todo y el IVA, suba a casi 40%. Más que una reforma fiscal, es una nueva miscelánea que sube impuestos a ese 40% que siempre ha pagado. Es una reforma que deja que hagan lo que quieran ese otro 60%, el que nunca ha cubierto sus obligaciones. ¿Paga usted impuestos? Claro que sí.
¿Y opina o cree usted que el sistema de impuestos es justo para el mexicano promedio? Pues no, porque a veces siento que son excesivos. A veces tenemos que pagar impuestos sobre impuestos. Entonces sí es bastante excesivo para el ciudadano común. Sí pagamos impuestos en todo lo que compramos y en lo que vendemos. ¿Y qué opina usted del sistema fiscal que tenemos? ¿Crees que es bueno? ¿Cree usted que es malo? Bueno en algunas cosas y malo en otras, ¿no? Por ejemplo, desgraciadamente tomamos mucho refresco y le va a subir al refresco y parece de la canasta básica. Yo pago mis impuestos y pues ahora sí que yo estoy bien con eso, o sea, no tengo nada que decir en contra. Sí han subido los impuestos, ¿no? Pero ahora sí que ahí no, bien no sabría decirle cuál es el motivo. ¿Paga usted impuestos, señor? Sí, claro que sí. ¿Y qué opina usted del sistema fiscal que tenemos actualmente aquí en México? No, pues estamos cada día peor, ¿no? Porque pues no se ven los beneficios. Ay, pregúnteme del transporte, ¿cómo andamos? El gobierno dice que no tiene dinero, pero cada año registra un nuevo récord de gasto. Y ahora ha regresado al gasto deficitario, lo cual quiere decir que necesita contratar deuda para financiar el gasto corriente. Si se aprueba la iniciativa oficial, el gobierno de la República gastará 4.5 billones, esto es millones de pesos en 2014. Esto representa más de 39,000 pesos por cada hombre, mujer y niño de nuestro país. Si el dinero lo repartieran entre los mexicanos, en lugar de que se lo quedaran los políticos, cada familia típica de 5 miembros en México recibiría casi 200,000 pesos al año. Esto es lo que nos cuesta el gobierno a todos los mexicanos, 200,000 pesos al año por familia. ¿Te parece que el gobierno federal gasta mucho o gasta poco? Mira, la realidad es que el gobierno gasta mucho porque gasta más de lo que recauda en impuestos que no son de actividades extractivas. México tiene una renta petrolera que está entre 8 y 9 puntos del PIB. Idealmente deberíamos invertir toda esa renta petrolera, quien la controla es el Estado y la inversión pública es 5,5% del PIB. Hay 3 puntos del PIB que el gobierno gasta por arriba de lo que recauda. Eso está mal. ¿Paga usted impuestos? Sí pago. ¿Y qué opinión tiene usted del sistema fiscal que tiene México en términos generales? Que no es bien aplicado los impuestos. El gobierno realiza muchos pagos superfluos, gastos superfluos más bien, que no se aplican a donde es debido. Lo vemos en los sueldos honorarios de los políticos, gastos que no son bien aplicados. ¿Usted paga impuestos? Sí, pagamos impuestos, como todos los mexicanos. ¿Y cree usted que tenemos en el país un buen sistema fiscal, un sistema fiscal justo? Pues la verdad no, porque pues al pobre le atribuyen más impuestos, sobre todo ahorita que le querían incrementar de las medicinas y los alimentos, que es lo básico para la gente más necesitada, pues era lo peor que podía haber hecho el gobierno, ¿verdad? ¿Paga usted impuestos? No, porque soy extranjero. Pero, ¿tiene usted alguna opinión del sistema fiscal mexicano en general? Bueno, en líneas generales no le puedo ser muy detallista porque me lo prohíbe el artículo 33 de la Constitución mexicana, pero sí le puedo decir que es un sistema, me parece a mí, que es muy poco recaudador hacia arriba y muy recaudador hacia abajo. No sé si soy específico o muy específico, la verdad que no podría decirle. Los políticos nos dicen que necesitan dinero para garantizar la seguridad de todos los mexicanos, también para combatir la pobreza. También nos dicen que necesitan dinero para darnos servicios de educación y de salud a los mexicanos. Pero no deja de ser curioso el hecho de que los políticos nunca mandan a sus hijos a escuelas públicas ni envían a sus esposas a los hospitales públicos. ¿Gasta bien el gobierno mexicano? El gobierno mexicano en general no gasta bien. Normalmente hace que la distribución del ingreso empeore. Normalmente gasta en cosas que podría estar haciendo el sector privado. En ese sentido, no es un gobierno de bienes públicos necesariamente.
Y ahí es donde creo que los ciudadanos tenemos que estar vigilantes. No gasta en mejorar la formalidad, no gasta en impulsar el crecimiento económico. Tan solo con el nuevo impuesto a los refrescos, el gobierno piensa embolsarse 12.500 millones de pesos. Esto significa que de cada refresco que nos tomemos, estaremos pagando 35% de impuesto. El gobierno dice que esto lo hace por razones de salud pública, para reducir la obesidad y el sobrepeso. Sin embargo, los nutriólogos nos dicen que solo un 5% de la ingesta calórica de un mexicano proviene del refresco. Si el gobierno realmente quisiera bajar la obesidad con impuestos, tendría que cobrarlos también a las garnachas y a los alimentos ricos en grasas, y debería cobrar también un impuesto al trabajo sedentario de oficina. La verdad es que los políticos saben que no van a reducir la obesidad con un impuesto a los refrescos. Lo que quieren es embolsarse 12.500 millones de pesos. Aunque al hacerlo castiguen a los consumidores, especialmente a los más pobres, y dejen sin empleo a miles en la industria refresquera y en la industria del azúcar en nuestro país. ¿Qué opinas de otros impuestos como, por ejemplo, el IVA a las colegiaturas? Yo creo que ese es un impuesto que van a tener que revaluar porque es terriblemente impopular. Hay que pensar que la educación es un bien privado, la educación no debería ser un bien público. Quien se beneficia de la educación es quien la recibe. En ese sentido, es como cualquier otro servicio, pues tendría que estar gravado. Sin embargo, dado que en México hay una importante parte de la población que se educa en el sistema público, que hemos hecho de la educación un bien público con relativos malos resultados, y que ha crecido tanto el sector educativo privado, dada la mala calidad del sector educativo público, pues creo que están tratando de encontrar una fuente recaudatoria. Quizás no sea la óptima en el largo plazo. El gobierno tiene que entender que no nos gusta cómo gasta y que debería estar gastando mejor. En ese sentido, tiene que cuidar mucho mejor el ejercicio de esos recursos. Los gobiernos siempre quieren más dinero porque al repartir apoyos y subsidios compran votos de los ciudadanos. Por eso el gasto público crecerá 9.3% el próximo año, a pesar de que la población solo está aumentando 1.2%. Decía Benjamin Franklin que la muerte y los impuestos son inevitables, pero evidentemente esta afirmación no se aplica a México. Aquí muchísima gente evade impuestos y la verdad es que se cobra solamente a aquellos cautivos porque no podemos defendernos. En este momento deberíamos quizás recordar las palabras de Lao Tse, el antiguo filósofo chino, que decía: el pueblo está hambriento y esto es porque las autoridades se quedan con demasiados impuestos. Soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.